Bravo. Muy bien, hola, muy buenas tardes, buenos días, a quien proceda los buenos días. Hola, Guille, ¿qué tal, guapo? ¿Cómo estás? Monse, ¿qué tal? Pino, qué gusto. Nuria, qué rico. José Antonio, que por fin, ya, porque si dices que vienes, pero luego no vienes. Paula, ¿qué tal? Oira. Muy bien, bueno, pues los que estamos y los que vayan viniendo, bienvenidos de nuevo a una nueva tarde de leyes. Leyes, leyes, leyes y tal, todos los necesitamos, todos buscamos la verdad, todos estamos en búsqueda de algo, todos tenemos un subject, es decir, un asunto complicado, un asuntito, o un asuntazo, depende, cada uno lo mide en función de su sensibilidad. Y bueno, pues pasan cosas por mi ordenador y ayer lo actualicé. Y hoy cuando he abierto el PPS para ver qué tenía yo abierto antes de ayer, cuando miré lo que tenía, han aparecido nuevas cosas. Y entonces de repente digo, uy, qué maravilla, y tal, ¿sabes? Han aparecido otros PowerPoint de leyes, luego también una buena pregunta al Dalai Lama y tal, un PowerPoint que tengo. Y entonces pues voy a ir por ahí, ya que han aparecido, para que, bueno, pues veamos algunas imágenes y nos acordemos de las cosas que vamos diciendo, así con nuevos dibujos, con nuevos textos, con nuevos... es decir, vamos a estar repitiendo todo el tiempo lo mismo. Pero lo vamos a poner divertido, diverso, y vamos a verlo desde muchos puntos de vista, y vamos a verlo desde muchos escenarios, vamos a meter el eneagrama siempre, con lo cual, pues, pienso que este se está moviendo. Yo cuando he visto esto digo, sí, no lo pensaba ni buscar, y digo, toma castaña. Entonces, esto es lo que Jung diría una sincronicidad. Porque además una de las cosas que quería hoy yo es insistir sobre una ley y tal, ¿no? A la que tenemos en algunos momentos de nuestra vida mucha manía, que es la ley de la correspondencia. Porque cuando con lo correspondiente nos gusta, la ley de la correspondencia es maravillosa. Pero cuando lo que nos corresponde no nos gusta, nos incomoda, nos frustra o nos decepciona, pues entonces la ley de la correspondencia pues pasa a ser una lata, como si tuviera algún calificativo, porque la ley de la correspondencia no puede, es precisamente el quitar calificativos. Y entonces, bueno, pues aquí de repente encuentro esto y tal, dicen las 4 leyes de la espiritualidad, y yo creo que nos viene muy bien a todos. Cuando lo he visto digo, mira, qué sencillo, y qué interesante. Vamos a verlas. La primera ley dice que la persona que llega es la persona correcta. Correcto quiere decir que no puede ser de otra manera. Correcto quiere decir muchas cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Pues, qué pena que no te he conocido antes, es una frase nueva, nuestra y tal, ¿no? Quiere decirse que como que de repente, en cuestión de cuándo nos suceden las cosas, a veces protestamos porque nos ocurren o a veces protestamos porque nos tendrían que haber ocurrido antes. ¿Mm? Como por ejemplo haber conocido a una persona. Y entonces podíamos quitarnos vamos a decir, una alucinación, que es lo antes de la ilusión mental. Ilusión mental. Ilusión es lo que nosotros creamos en la mente como realidad, que no es la realidad. La realidad es lo que se manifiesta. Y nosotros le ponemos tiempo, espacio, gusto, opinión, y entonces las leyes nos van a decir como que nos pongamos firmes con una serie de aseveraciones, que nos van a llevar a mucho más cerca de la aceptología, que os dais cuenta de que los únicos documentos que os estoy pasando son los de aceptología, que es la ciencia que tenemos que estudiar, es la raíz, vamos a decir, el núcleo de la columna vertebral de todo lo que estamos viviendo y diciendo. Bien. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad, eso es lo primero. Y eso es muy interesante también verlo y tal, porque podríamos en un momento dado, si realmente es asombroso, llama la atención o nos encontramos en una situación, es preguntarnos por qué y para qué ha llegado esta persona en estos momentos en nuestra vida, en estos precisos momentos. ¿Mm? Y entonces puede uno empezar a encontrar la vida más interesante. En vez de estar a modo mamífero, me gusta, no me gusta.
Eso es estar a modo mamífero. A modo sapiens es buenas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida y qué quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir la vida con la aparición de esta persona en mi vida? Porque esa es la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia dice que no sucede nada que no tiene que suceder y que aquello que sucede es perfecto, que no podía ser de otra manera. Y entonces esto es lo que nos va a decir también esto. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están ahí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. Hay personas vitamina, le decía una de las psicólogas, psiquiatra, que es muy famosa y ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, las personas vitamina, es decir, las personas que Marian Rojas Estapé. Marian Rojas, que son las personas que te sientan bien, son las personas que te despiertan emociones, vamos a decir, agradables y sentimientos positivos. Y entonces, bueno, pues eso es muy bonito, que te aparezca una persona vitamina, una persona que te alegre la vida, una persona con la que puedas compartir, eso es también una correspondencia, eso también es el hecho de que tienes una frecuencia vibratoria, vamos a decir, que hace eso posible. Que es decir, que aparezca una persona vitamina. Quiere decirse que tú también estás siendo vitamina para otras personas, porque no aparece nada que nosotros no hayamos generado con nuestra energía, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de estar en el mundo, con nuestra presencia. ¿Mm? Y entonces vamos a tener personas correspondientes con esa presencia. Y entonces podrán aparecer personas vitamina. También podrán aparecer personas que no nos sientan bien. Y ahí tenemos lo voluntario o lo obligatorio. Lo obligatorio es tu vecina, tu jefe, es decir, de aquello que no te puedes escapar a no ser que cambies tu actitud. Esa persona y tal te viene a dar una soberana lección y no puede ser de otra manera. Y además no se va a ir de ahí hasta que tú no aprendas esa lección. O porque si tú le echas o te vas, te aparece otra persona de similares características y así hasta que aprendas. ¿El qué? Lo que te viene a enseñar esta persona. Bien, entonces en vez de odiar a la persona o llamarla estúpida o insultarla, podemos hacerlo del sapiens y tal, porque lo otro es mamífero, que es qué me quiere decir la vida con la aparición de esta persona en estos momentos de mi vida. ¿Mm? Y entonces ahí entramos a modo neocortical y las emociones no nublan la inteligencia. Y entonces eso puede llegar a ser un automatismo en nosotros. Es decir, acostumbrarnos a que sea así. ¿Cómo se acostumbra uno a que sea así? Entrenándolo. Es de la única manera. Es decir, repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que la conducta se haga automática. Es decir, salga por sí misma de una manera natural. La segunda ley dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Esto es muy duro para las personas que padecen o han tenido fortísimos traumas. Y nunca hay que entrar con esta ley y tal cuando alguien te viene a contar una desgracia fatal. ¿De acuerdo? Hay que acompañar siempre en el dolor y tal, ¿no? Y solamente cuando se está preparado para ello, y eso es algo muy intuitivo, y eso es algo incluso hasta que en un momento dado se pide, y dependiendo de la gravedad de la situación, tendrá que pasar más tiempo o menos tiempo antes de que sea apropiado que llegue esta segunda ley. Ahora veremos que si a nosotros nos ha llegado esta ley es porque es el momento de que asumamos esta ley, porque si no, no habría llegado. Ahora no puedo hablar. Bien. Y entonces, cuando estemos acompañando a una persona a la que, por ejemplo, se le ha muerto su madre, o ya ni te cuento su hijo, o ha perdido su patrimonio, o ha sufrido un accidente, o algo tremendo, no vayamos con esta ley. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, si nosotros ahora mismo la estamos recibiendo, quiere decirse que sí que es para nosotros. Y entonces ahí es lo que es interesante revisar nuestra biografía, que es ahí donde tenemos la pataleta. Porque no podemos ir al futuro hasta que no hayamos resuelto las pataletas del pasado. No todo el pasado, sino las pataletas del pasado. Y entonces, esto se puede resolver si el sapiens que mora en nosotros asume esta ley, y tal como ley. Y como explicación a todo lo anterior, a el hecho de que yo era correspondiente con recibir escenario, para poder aprender a amar.
y tal, ¿sabes? Porque esa es la verdad última. Y muchas veces las metodologías y tal de la ley de la evolución, que ya hemos hablado, suelen ser fuertes cuando uno no se quiere enterar de la realidad. ¿Entiendes? Es decir, hay una cuestión que es si te quieres enterar por A, si te quieres enterar por B o te quieres enterar por C, eso uno lo va generando con la terquedad. La terquedad nos habla el eneagrama, que es la gran fijación del ser humano, independientemente de que sea la fijación del 9, una de las fijaciones, la terquedad, que es no querer ver más allá de nuestras narices. Y estar en el yo tengo razón como si fuera de vida o muerte. Y estar protestando contra contra lo que se manifiesta, pensando que Dios hace mal las cosas. Entonces, que tenemos razones o dejamos de tenerlas, eso, si las razones vienen de nuestras emociones o de nuestros sentimientos, podríamos cuestionarlas. Es muy interesante que pudiéramos asumir esto ya de una vez por todas, no a partir del momento en que lo decidamos, por supuesto, para no perder el tiempo de que la vida nos lo tenga que demostrar dependiendo de cuánto nos puede llegar a durar la pataleta, porque primero se te tiene que quitar la pataleta, ahora lo veremos, para poder luego esto subir al neocórtex y empezar a hacerte buenas preguntas. Y estas leyes te vienen a decirte las respuestas a las buenas preguntas que uno se puede hacer. Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Solamente podría haber sido de otra manera si se hubiera ejecutado anteriormente las cosas de otra manera. Es decir, y luego otra cosa también que viene de esta ley y tal, no sé si va a venir ahora después o qué, es que nosotros no tenemos ni idea de por qué le suceden las cosas a los demás. La única idea que podría llegar a ser nuestra es por qué nos ocurren las cosas a nosotros. Con lo cual, esto nos viene a comentar también que seamos cautos a la hora de opinar por qué a las personas les sucede lo que les sucede. Porque podemos tener una intuición o podemos tener una cierta idea, pero solamente una cierta idea. Con lo cual, pues esto nos viene también a sugerir que sería interesante que no juzgáramos lo que les pasa a los demás. Y que al dejar de juzgar lo que les pasa a los demás, dejemos también de juzgar lo que nos pasa a nosotros. Porque eso es lo que hay que hacer para dejar de juzgar lo que les pasa a los demás. Porque nos daremos cuenta, si somos honestos con nosotros mismos, que todas las situaciones a las que hemos llegado, ¿no? A partir de que hemos tenido conciencia, son situaciones que nosotros hemos generado. Y eso no quiere decir que nosotros tengamos la culpa, porque eso es lo siguiente que piensa el ego. No, no tiene nada que ver con la culpa, tiene que ver con la ignorancia, nada más. No lo se sabía hacer mejor. Y como no se sabía hacer mejor, no se pudo hacer mejor. Lo que pasa es que lo que uno se puede proponer es hacerlo mejor la próxima vez. Y ya está. Porque todo lo que sea la culpa, la desesperación, eso otra vez, mira lo que me ha pasado. O sea, pero estamos siempre como protestando porque estamos pensando que estamos en una situación injusta. Y las leyes te vienen a decir que eso lo tenemos que valorar de otra manera. ¿Mm? Y es muy interesante porque esto es lo que nos pasa en la vida, ¿no? El que no entendemos las cosas, no las comprendemos. Ni siquiera el detalle más insignificante, no existe aquello de si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra. Eso si quieres lo puedes pensar. Y a lo mejor es verdad, pero no lo has hecho. Ya está. Sea, ¿y por qué no lo has hecho? Porque no lo sabías hacer de otra manera. Ahora ya sí, porque esto te ha dado lugar a un resultado que te hace ver que lo podías haber hecho de otra manera. Pero en el momento en que lo has hecho, no tenías esa opción. Y eso es muy importante para el tema del enemigo que tenemos dentro y tal, no se vuelva contra nosotros porque hayamos cometido errores o porque nos hayan salido mal las cosas. Es normal que nos salgan mal las cosas. A veces es normal porque ejecutamos las cosas con ignorancia. Entonces, la cuestión es aprender, no emocionarnos o sentimentalizarnos. Solamente la cuestión es la próxima vez lo haré mejor. Que es lo que decía Gerardo cuando alguien le iba a contar su pecado horrible, mira lo que me ha pasado, la próxima vez lo harás mejor. Y ya está, eso es todo, no hay nada más que decir. La tercera ley, en cualquier momento que comience es el momento correcto, porque no lo habré hecho antes.
Es decir, en el momento en que empiece, lo que comience es el momento correcto. O viene una relación, o viene una nueva idea, o viene un nuevo profesor, o el encuentro con una persona con la que se genera una amistad, una pareja. Es decir, en cualquier momento que comience, lo que vaya a comenzar es el momento correcto. ¿Mm? Y no puede ser además que hubiera sido en otro momento, independientemente de lo que yo piense que a lo mejor hubiera podido ser mejor. No, es mejor que haya sucedido porque es que no podía haber sucedido de otra manera y además lo que es mejor es dual. Y entonces nosotros lo que estamos en estos momentos es tratar de adquirir un lenguaje que no sea tan dual como el que a lo mejor hemos estado empleando hasta ahora. Con lo cual es correcto, con decir es el momento correcto y no el mejor momento, entonces el ego no entra a valorar. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después, se insiste, cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Es decir, una de las cosas después de las lecturas de esta tarde, y me he dado cuenta, es que todo está muy bien pensado. O sea, todo este teatro, todo este reality, esta tercera dimensión, lo que vivimos, lo que la realidad que estamos viviendo, van ocurriendo exactamente las cosas que tienen que ocurrir en el momento adecuado, con la persona correcta, en el momento perfecto y tal, ¿sabes? Y entonces, para ello se ha tenido que dar una serie de movimientos que hemos generado nosotros y que se han ido generando porque era de ley que se generaran. Con lo cual el libre albedrío está hasta cierto punto. Es decir, se da la ley. Es decir, aquí es donde no es la creencia, sino la fe, en el sentido de que uno lo ha verificado. Yo me atrevo a estar en esta silla porque he verificado algunas de estas cosas fehacientemente a lo largo de mi vida. Lo que pasa es que he pasado por todos los momentos de escepticismo que a lo mejor puedan atacaros. El ego ataca, porque esto al ego no le gusta mucho. Al ego le gusta protestar. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y tuvo que haber sido así. Esto es fuerte, sobre todo para personas que hayan pasado por fuertes traumas o personas que reniegan de alguna manera de su pasado por las cosas que ha podido porque le avergüenzan o cualquier historia y tal que podamos tener en la mente con respecto a aquello que ocurrió. Esto es un trabajo íntimo, esto es un trabajo personal, esto es un trabajo que tiene uno con uno mismo. Algunas personas han sido abusadas sexualmente, algunas personas han tenido traumas de abandono, algunas personas han tenido traumas, todos tenemos ego, con lo cual todos hemos sido traumatizados. Solamente se construye el ego si hay un trauma. Entonces cada uno va viendo su trauma, el eneagrama apunta fino, pero la cuestión es que vamos a tener que encontrar una explicación a por qué y para qué aquello sucedió, porque si aquello que sucediere era perfecto, correcto, y nosotros no teníamos ni siquiera un libre albedrío, estoy hablando de cuestiones de infancia, también le podremos encontrar un sentido. Es decir, no hay nada que no podamos encontrar un sentido de nuestra vida, de nuestra biografía y de todo aquello que hayamos vivido y experimentado. No hay nada que no podamos encontrarle un sentido. Y entonces es muy interesante encontrarle un sentido. No encontrarlo y decir, ah, claro, es que me ha sucedido esto, y encontrar una justificación, que es que es el peligro que corre el psicoanálisis desde mi humilde punto de vista, con 45 años de experiencia como psicóloga, pero es algo como que viene a mi pensamiento continuamente de las personas que de repente encuentran trauma y entonces se quedan con, ah, claro, es que resulta que... Y entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con eso. No resulta que no. ¿Qué fue aquello? ¿Por qué pasó? ¿Para qué pasó? ¿A qué dio lugar eso? Y hoy día soy, gracias a eso, quien soy en estos momentos. Porque nada de lo que haya sucedido en nuestra vida no ha sido útil para la persona que hoy día eres. Y nada tenía que no haber pasado para la persona que hoy día eres. Ha sido una escultura desde que se nació y tal, con algunas, vamos a decir, martillazos bien dolorosos, pero que dan lugar a una escultura, tal, ¿sabes? A una manera de ser, a una manera de presentarte en el mundo.
que si no hubieran sucedido las cosas que han sucedido, no hubiera sido posible. Y entonces esto no es un consuelo, porque solamente se consuela al amargado, ¿entiendes? Es una explicación que nos tiene que valer como ya saliendo de la naturaleza mamífera y emocional como Homo sapiens. Y es una decisión el querer ver las cosas de esta manera y no de la habitual. ¿Mm? De todas formas, lo habitual lleva ¿cuántos años entrenándose en cada uno? 45, 32, 27. Pues daros cuenta de que tiene mucho entrenamiento lo habitual. Con lo cual, pues vamos a tener que entrenar y tal para desentrenar lo otro. ¿Eh? Lo que se desentrena es lo que no se emite. Lo que se emite es lo que se entrena. Entonces estábamos hablando antes de que lo único que pudo haber pasado y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Es decir, es el tema de qué lecciones he aprendido de situaciones que nunca más se me han vuelto a repetir y que pudiera y que hubiera y que era un patrón en mi vida. De repente hay cuestiones y tal que te han fastidiado durante algún par de décadas o década y media de tu vida que de repente uno aprende y ya no se vuelven a repetir. La vida consta de muchas vidas que uno ha tenido y de muchas maneras de ser, de muchas reformulaciones de sí mismo y de muchas experiencias. Y entonces eso es interesantísimo, cómo se ha ido forjando el ser humano que hoy día aún es, y cómo vamos, y quiere decir, hasta que no nos vamos de este mundo no es el final, se seguirá forjando. La cristalización es cuando ya no ocurre nada. Y entonces es cuando probablemente nos llamen para arriba. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, esto lo hemos visto, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. Eso está claro y tal, estamos de pataleta. Precisamente el subtipo se ha construido porque Dios es un inútil, mejor me encargo yo. Y entonces, bueno, pues este es el ego. La cuarta ley dice, cuando algo termina, termina. Esta ley puede ser también muy dolorosa para las personas que nos apegamos a relaciones. Esto también puede ser difícil pues, porque todo fin conlleva un dolor, lleva un duelo. Y hay personas que llevamos muy mal el duelo, véanse personas emocionales, veas el 4 por ejemplo, pero también el 6 en un momento dado se hunde en la miseria y el 9 y si ahí seguimos todos, es decir, es una ley universal, es que todo lo que comienza o se transforma o acaba, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que comienza, acaba. Pero es más bonito todo lo que comienza o se transforma o acaba. Y es ahí. Pero hay cuestiones y tal que son inevitables en el hecho de terminar fases de tu vida. Hay un momento en que acaba el colegio, hay un momento en que acaban los ciclos y tal en los que uno está. Y entonces es muy interesante e inteligente ver cuando algo acaba para acabarlo. Es decir, para ver realmente y tal en este mundo y tal las cosas empiezan y acaban. Entonces es interesante aprender a acabar, aprender a irse. Y esto es algo que, bueno, que también pues, resulta muy difícil para el ego humano. El tema de irse, el tema de acabar, el tema de morir, el tema de al adiós, el tema de... Y es muy interesante que lo sepamos, porque efectivamente todo lo que comienza o se transforma o acaba. Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor aprender a dejarlo, aprender a irse, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. La fase de duelo hay que vivirla siempre y además es algo intrínseco que nos viene de la naturaleza más esencial y de la naturaleza más salvaje, las dos, y tal, ¿no? El hecho de que podamos vivir procesos de transformación cuando algo se acaba. Y todo proceso de transformación conlleva un dolor. Toda metamorfosis, toda transformación duele. Pero una cosa es el dolor y otra cosa el sufrimiento. Y eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta, porque el sufrimiento es cuando decidimos, es el automatismo y tal, ¿no? Es decir, es la pataleta del dolor, porque el dolor en sí mismo tiene un sabor agridulce, no es totalmente horrible.
De acuerdo, esto y os lo dice un 4 y tal, ¿no? Pero y es verdad y tal, ¿no? Quiere decirse que el dolor se puede atravesar con un sabor agridulce y con una inteligencia, ¿m? Que es el asumir esta información como cierta y verificarla. Y luego darte cuenta de si es cierta o no para ti, para empezar directamente a seguir entrenándola. ¿Por qué? Porque mis resultados son mejores. ¿Por qué? Porque me siento más en paz. ¿Por qué? Porque no gasto energía vital de sobra, que no tenemos energía de sobra. Más bien vamos bastante flaquitos de energía. Y luego dice, creo que no es casual que vosotros estéis leyendo este texto. Si este texto llega a vuestras vidas hoy es porque estamos preparados para entender estas 4 leyes, ¿no? Que es lo que viene a decir. Y, un momentito, que ningún copo de nieve cae alguna vez en el lugar equivocado. Estas leyes o principios son instrucciones que imparte ta. Bueno, vamos a dejarnos de místicos y tal, y vamos a ver que son muy prácticas y tal, sobre todo para darte la oportunidad de no envejecer con radicales libres y con auténticas neuropéptidos torturantes cada vez que tengamos una frustración. ¿Eh? Y poder tener en cuenta y tal que existe la vía de no tomarnos las cosas de manera personal y emocional y poder, bueno, ahora vamos a leer un texto en el que vamos a ver que tenemos derecho a frustrarnos, por supuesto, más derecho en tanto en cuanto te frustras, quiere decirse que la frustración te viene a traer también un trabajo. ¿De acuerdo? ¿Eh? Pero va a ser interesante después del desahogo emocional que te produce la frustración de no querer que las cosas sean como son, y es necesario un desahogo emocional. Y entonces vamos a ver lo que vimos el otro día. ¿Os acordáis? La desensibilización, pero lo vamos a ver en otro PowerPoint distinto, hablando el Dalai Lama. Que es que de repente ha aparecido por aquí y entonces pues me permito poneroslos. A ver si nos dice algo y tal que corrobore. Y entonces vamos viendo cómo se va llegando al mismo sitio por diferentes áreas, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que no solamente hay una manera y tal de llegar ahí, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es esto que ha aparecido por aquí. Es un diálogo entre un teólogo y el Dalai Lama. Vamos rápido, porque quiero que veáis sobre todo una cosa. Entonces, este teólogo le pregunta al Dalai Lama, Santidad, ¿cuál es la mejor religión? ¿Mm? Entonces, el Dalai Lama, que según Mario Sicora es un 7 social, y yo creo que estoy de acuerdo, pues tiene su picardía y tal, ¿sabes? Entonces veía como que había una malicia en él, porque a lo mejor lo que estaba esperando es que él le dijera y tal, ¿sabes? Que el mejor camino es el budismo, ¿no? El budismo que él propone. Y entonces dice, la mejor religión es la que te aproxima más a Dios, al infinito. Es aquella que te hace mejor. Te dejo desconcertado. Para salir de la perplejidad de tan sabia respuesta, pregunta, ¿qué es lo que me hace mejor? Dice, aquello que te hace más compasivo, más desapegado, más amoroso, más humano, más responsable, más ético. La religión que consiga hacer eso de ti es la mejor religión para ti. Le quieras o no quieras llamar religión. Es decir, lo que te funciona. ¿Mm? Yo recuerdo el año pasado que estuve en México con Germán Benavides en una reunión enneagramática y en medio de Guadalajara, en medio del campo. Y apareció un sacerdote argentino, yo ya le conocía, el 8 transmisor. Yo nunca he visto unos ojos tan puros y nunca he visto una cosa tan bonita, ¿no? Hasta el punto en que le dije, si tú hubieras sido mi pastor, me hago católica. Y entonces me respondió, no lo necesitas. Es increíble y tal, las personas y tal que te encuentras de repente que te brillan y tal, sabes, que brillan, ¿no? En la vida. Y luego nos dio una misa y estuvimos 5 minutos deshuevados porque alguien hizo un error de no sé qué y el primero que se reía es él, ¿no? Pero no te puedes imaginar la misa de risas, ¿no? Entonces era un rebelde, ¿no? Y tal, era un ser de luz y tal, desde mi punto de vista. Es que de vez en cuando te encuentras un maestro, ¿no? Y a él le funcionó la religión católica. Entonces, ¿para qué te vas a meter con la religión católica si de repente existe una persona como él? Eso es maravilloso, ¿entiendes? Entonces ahí, ¿pero qué es lo que te funciona? A mí no me funcionó.
A mí lo que me está funcionando es esto. Con lo cual, pues eso es lo que el Dalai Lama opinaría que es religarse. Religión es religarse, que es volverte otra vez a canalizar con la fuente. Eso sería la palabra religión, religarse. La mejor religión es la que te aproxima más a Dios, al infinito, es aquella que te hace mejor. El universo, esta la he copiado que la hemos visto antes, dice, el universo es el eco de nuestras acciones y nuestros pensamientos. El eco, fuerte frase, que tendríamos que tener en un post-it en la nevera, o en el lugar ahí donde vamos y nos quedamos un rato. Ujú. Para que veamos y tal, sabes que lo que damos es lo que se nos devuelve. O sea que no hay absolutamente ninguna emoción y tal en la física, en lo que Dios genera, en lo que se genera. La ley de acción y reacción no es exclusiva de la física, es también de las relaciones humanas. Si yo actúo con el bien, recibiré el bien. Si actúo con el mal, recibiré el mal. Cuando digo bien y mal, o cuando se dice bien y mal, todos entendemos que es cuando se dice bien, actuar amorosamente, y cuando se hace mal, actuar con falta de amor. Ya está, ¿de acuerdo? Pero para que nos entendamos. Aquello que nuestros abuelos nos dijeron es la más pura verdad. Tendrás siempre el doble de aquello que desees a los demás. Ser feliz no es cuestión de destino, es cuestión de elección. Es que me ha encantado. Es decir, no es cuestión de... Es que, es que tú eliges el destino. Es que tú estás marcando el destino. ¿Os acordáis que el destino, cuando uno está en destino, es cuando uno lo está pasando mal? Es cuando uno está, hay personas destino, relaciones destino, trabajos destino, ciudades destino, vecino destino, padre destino, madre destino, marido destino, hijos destino. Es todo aquello que nos turba, es aquello que nos saca de la paz y tal en un momento dado, o de la paz que nosotros pensábamos estábamos viviendo. Y entonces esto es muy bonito y te dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Es que cuida tus pensamientos, cómo te hablas. Piensa en cómo te hablas. ¿Qué cosas te dices cuando piensas en ti? Cuando estás contigo mismo o contigo misma y estás hablándote. ¿Cómo te hablas? ¿Qué te dices cuando cometes un error? ¿Qué te dices cuando no estás contento contigo mismo? Cosa que sucede. El ego se nutre de que no estés contento contigo mismo. Ese es el mayor de los alimentos del ego. Entonces, llevarle la contraria a la tendencia no es fácil, pero también se puede adquirir un hábito de stop al pensamiento. Se llama stop. ¿Mm? Cada uno puede hacer su anclaje, ¿no? A mí me sirvió stop. ¿Eh? Que es como una orden que yo me doy a mi mente y tal, ¿sabes? Internamente, para generar otro pensamiento. Es decir, no me consiento y tal, ¿no? Y no voy para allá ni a filosofar sobre ello ni nada en esos momentos. Es decir, porque sabes que es el ego hostil que está, bueno, insultándote y tal, que es un poco la opinión que tienes también sobre los demás, que es la opinión que tienes sobre ti. Entonces hay que cuidar los pensamientos. Esta es una frase muy importante, porque efectivamente se volverán palabras. Tarde o temprano lo vas a decir. Luego, cuida tus palabras porque se volverán actos. De esto insistimos continuamente. Si no, tenemos que generar una nueva manera de hablar, en la que la palabra siempre, la palabra nunca, la palabra culpa, la palabra suerte, la palabra malo, la palabra, es decir, ir eliminando palabras de tu vocabulario que no te llevan a conclusiones veraces, que te den paz y y que cuiden tu energía vital. Esto es lo más importante. Cuida tus actos, eso es la gestión del comportamiento. La modificación de comportamiento fue mi carrera de psicología. Solamente se hablaba de comportamiento. Yo renegué de ello porque es exactamente lo mismo que adiestramiento de animales.
Y además, si estudias un curso de adiestramiento de animales, es estímulo-respuesta, refuerzo positivo, castigo positivo, es decir, una serie de técnicas y metodologías de modificación de conducta. Ahora estoy totalmente conductista en ese sentido, porque es tan importante la gestión del comportamiento. Esta es la prueba de algodón de cómo estás, cómo te comportas, no lo que sentí piensas, sino cómo te comportas. Entonces, claro que hay que cuidar pensamientos y palabras porque se van a volver comportamientos. Comportamientos a veces hostiles, a veces huidizos, a veces impertinentes, a veces arrogantes, a veces agresivos, a veces invasivos. Es decir, a veces no, a veces son corteses, a veces son proxémicos, es decir, inteligentes, porque no, depende de cómo uno esté por dentro. Pero van a ser los comportamientos los que van a crear la realidad, no lo que tú sientes y piensas. En lo que tú sientes y piensas va a crear la realidad a través de tus comportamientos, que es lo que quieren que entendamos. Entonces, una de las cosas que podíamos hacer es mirar cómo nos comportamos, porque somos ciegos a nuestro comportamiento. Los demás lo ven, pero nosotros no. Es una de las áreas de sombra. Luego cuidas tus actos porque se harán costumbre. Y entonces cuando se hacen costumbre ya eres completamente inconsciente a ellos. Porque son comportamientos automáticos, que no están generados por una elección consciente, sino por una rutina corporal, por un patrón. O sea, empezamos a funcionar como decía Gurdjieff, como un robot. Espérate, ahora no puedo hablar. Y luego las costumbres van a forjar tu carácter, es decir, tu manera de presentarte al mundo, tu manera de afrontar lo que te viene. Y luego cuida tu carácter, y acordaros que el carácter es la parte, vamos a decir, más egoica de la personalidad. Es la parte en la de reactiva, es la parte de estímulo-respuesta sin la C en medio. Estímulo-respuesta sin la C. La C es la parte cognitiva, el sapiens, que puede interrumpir una reactividad. Es decir, de la parte mamífera, de la parte emocional e instintiva nuestra. Es muy importante que vayamos a generar nuestras propias ideas y no haber sido generadas por lo exterior, porque nos hayamos creído cosas. Claro, cuando éramos pequeños, ¿cómo no nos la íbamos a creer? No teníamos absolutamente ninguna herramienta para poder debatir a nuestros padres lo que ellos nos decían que eran verdades absolutas. Y hemos crecido con esas verdades. Y esas verdades, algunas de ellas han dejado de funcionar en nuestra vida. Pero las hemos tenido como de vida o muerte, por eso es tan difícil y por eso se han creado muchas ciencias, ¿no? A propósito del cambio de creencias, como es la programación neurolingüística, ¿no? Es una ciencia extraordinaria, si la llegamos a entender, para poder hacernos este trabajo de cambio, ¿qué decir cambio? La palabra cambio no le gusta al sistema, de transformación de nuestras ideas. Y luego dice, no hay religión más elevada que la verdad. Bueno, la verdad es a lo que vamos y lo que tenemos que entender es que esto se va a construir a base de pequeñas verdades a las que vayamos alcanzando, porque no tenemos la capacidad de encontrar la verdad última con nuestro sistema de procesamiento de la información, es decir, con nuestro sistema nervioso central y cerebro. Lo que sí podemos es estar en estados de conciencia en los que de repente podamos intuir una cierta verdad que es más allá de las verdades racionales que hacemos en nuestra manera de comunicarnos y en nuestra manera de pensar. Pero esos son estados modificados de conciencia. Lo mejor es no estar pensando que vayamos a tener una iluminación, sino pensar cómo lo hacemos en el supermercado, en el coche, cuando estamos conduciendo, con nuestra pareja, que a lo mejor pues, está cometiendo errores o no nos escucha, o con nuestra madre, que nos está reprochando lo mismo de siempre toda la vida. No sé, y todos tenemos frentes y tal, porque estamos rodeados de subtipos. Uno de ellos es el nuestro, con lo cual trabajo hay, desde luego. ¿Y qué es lo que yo había encontrado? Donde estaba lo de la desensibilización, perdonarme, creo que era aquí. Un momentito, por favor, permitidme. Bueno, vale.
Bien, bueno, pues entonces esto casi nos va a dar la hora y tengo ¿os acordáis que estábamos leyendo el documento de Aprender a Amar? Pues tengo un pequeño párrafo para enseñaros y abrimos micrófono. Hoy vamos a repasar qué significa amar. ¿Vale? Porque como se nos olvida todo el tiempo, y luego pues todo esto también nos ha dicho de muchas otras maneras, pero vamos a leerlo. Dice, para aprender a amar es fundamental saber de qué estamos hablando, ¿eh? Aclarar qué significa esto realmente y así partir de una base común. Al hablar de amor, pensamos que nos referimos todos a lo mismo, pero es fácil darse cuenta de que cada cual entiende algo distinto. Por tanto, lo mejor es ponerse de acuerdo en su significado para no confundir el amor, por ejemplo, con el cariño, el afecto o el querer o la atracción física. No se están diciendo tonterías, ¿eh? Porque estamos llamando amor y tal, ¿no? A lo que no es, ¿no? Y entonces, pues es interesante que le pongamos a las cosas su nombre, para que no vayamos a confusiones. A lo largo de las siguientes páginas describiremos las características del amor y reconoceremos también aquello que no es amor. Dice, el amor no surge de forma espontánea, es una virtud interna que hemos de trabajar y desarrollar. Importantísimo. ¿Mm? No es que, ya lo sé, no, es que se va desarrollando, y además, y tal, es algo que puede formar parte intrínsecamente de ti a partir de un momento dado. Cuando uno ha alcanzado un estado de conciencia que permite que el amor, bueno, ahora seguiremos viendo. Una persona se llena de felicidad y paz cuando se encuentra en disposición de hacer el ejercicio de amar a los demás como a uno mismo. Por supuesto, uno de los primeros trabajos para poder comprenderlo es amarte a ti, porque amarte no significa juzgarte, y amarte no significa evaluarte, y amarte no significa diseccionarte, ni conocer tu ego. Amar se aprende amándose a uno mismo y eso es poquito a poco. ¿Cómo se hace eso? Primero tienes que pensar que estás siendo injusto contigo mismo porque tienes un subtipo que nada en la injusticia. Y por tanto, una de las cosas a las que se dedica es a que no existe la justicia. Y es un término con el que nos vamos a tener que investigar, no voy a decir reconciliar, sino investigar. ¿M? Para poder llegar a la conclusión y tal, ¿sabes? A la que llega el amor. Bien. El amor supone la libertad total para expresar paz y armonía hacia todo cuanto nos rodea. Libertad total. Si no es eso lo que sucede, será fácil reconocer que aunque esa persona exprese otras características humanas normales, aún no ha alcanzado el amor. Es decir, nosotros estamos en estos momentos estudiándolo, que es lo primero que hace un sapien, estudiarse el asunto, a ver de qué va, y tenemos una capacidad para hablar, para poner símbolos, y para poder tener comprensión y entendimiento, para términos y tal que en la naturaleza salvaje directamente no aplican. Y tal y como aplican nosotros. O sea, en la naturaleza salvaje hay una total aceptación de las leyes universales. Nosotros nos hemos salido. Eso no quiere decir que seamos peores. Quiere decirse que estamos en un estadio evolutivo que, habiendo salido de la selva, se encuentra con la tercera dimensión, que es el ego, el imperio del ego. Y eso es una de las cosas que vamos a tener que entender. Y es que hay que pasar por aquí, para seguir al siguiente estadio. Con lo cual el ego es de ley que exista. Es una creación de Dios. Es una creación tuya. Es una creación perfecta, que hay que atravesar para evolucionar, para encontrar a Dios, para lo que queremos, para encontrar la paz, para aprender a amar. El amor también puede definirse como la capacidad de tener excelentes relaciones que beneficien a todas las partes. Una cosa que decía, es cuando quieres cuando tu felicidad se basa en la felicidad del otro. O sea, que la felicidad de otro te hace feliz y eso es lo que quieres. Y eso es interesantísimo, somos una especie social, no podemos aprender a amar sin los demás.
Es decir, que incluso nosotros somos reflejos de lo que los demás esto nos están haciendo de feedback, con lo cual también les necesitamos a los demás para que nos den el feedback de lo que necesitamos aprender. Otra cuestión es el amor, otra cuestión que continúa. El amor es universal, universal e incondicional. ¿Eh? Es posible compararlo con el sol. Cuando el sol sale, lo hace para todos. No decide alumbrar a una persona sí y a otra no. Extrapolado a los seres humanos, si no somos capaces de tratar a los demás igual que a nuestros seres queridos, entonces no amamos, de verdad, sino que queremos. Nuestros seres amados son todos, mientras que nuestros seres queridos son aquellos con los que hemos establecido unos acuerdos específicos que son lo único que permite diferenciar una relación de otra. Nada más. En definitiva, si el amor no es universal, entonces no es amor. Es sentimiento, cariño, apego, afecto, atracción. ¿Eh? Todo eso es mamífero. ¿De acuerdo? Y vivimos en un cuerpo mamífero. Y es una maravilla porque está basado en neuropéptidos y tal muy bonitos y tal, y que tienen que ver con nuestra biología. Pero estamos hablando de biología, no estamos hablando ni siquiera de psicología. En la línea con lo anterior, si existe un condicionamiento del tipo tengo que quererle, entonces no estamos hablando de amor, porque esto supone libertad absoluta, ninguna obligación. Somos tan libres de compartir como de alejarnos cuando hay amor. El amor no quiere decir que estemos apegados continuamente amando a todo el mundo y a nosotros. No, 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 eso no. Esto lo vamos a ver ahora. Dice, la maestría cualidades relacionadas con la ley del amor. Maestría. Todo funciona bien y se vive en una paz constante. Sabiduría. Los demás incluso te piden consejo y orientación. El amor. A uno le quieren incondicionalmente. La fe. Nada se teme. La aceptación. La vida da todo sin que uno lo busque. Atentos. La vida da todo sin que uno lo busque. Por eso creo que aquí es donde está la clave para nosotros, que estamos todavía en un estadio bastante bajito. La felicidad, uno se siente afortunado con lo que tiene. La misión, uno encuentra que lo que mejor hace, uno encuentra lo que mejor hace y lo que más le gusta. Es decir, es muy interesante ir por este camino, porque los resultados que vamos a obtener, miradlo. ¿eh? La firmeza. ¿eh? Uno actúa desde el amor y no desde los sentimientos. La firmeza no es de los sentimientos, es del amor. Eso que decíamos, firmeza, justicia y coherencia. Firmeza, justicia y coherencia. Van a ser los tres palos de la educación que tenemos que hacer para que en el subtipo no nos lidere. Es firmeza, no permitírtelo, justicia, y ahí es donde va a estar el trabajo más fuerte, y coherencia, que es que lo que sale por tu boca, que también te comportes de esa misma manera. Y tal, ¿no? Y es ir siguiendo ese camino. ¿En dónde? ¿En qué áreas? Cada uno tiene que saber en qué área. Y dice, el amor es como el agua. Este es un bello símil. El agua se amolda a todas las formas y lo hace de una manera perfecta. ¿Qué es lo que no puede adaptarse a una forma? Lo que es rígido, lo que no se mueve, lo que no es capaz de cambiar. Es decir, una persona que no puede desarrollar su espiritualidad porque los conceptos se vuelven para ella rígidos, inflexibles. Personas poste, le llaman. Es decir, que están cristalizadas. Nosotros hemos podido estar cristalizados en algunos momentos de nuestra vida, totalmente poseídos por emociones que tengan que ver con la rabia, tristeza, miedo y tal, ¿sabes? Y que no hayamos querido ver incluso y tal, ¿sabes? Ahí bien metidos en ello y tal, ¿sabes? Que hay otra posibilidad, otra manera de ver la realidad. ¿eh? Y es cierto, eso se llama pataleta. Y ahora vamos con lo que no es amor. Amar no significa me gusta, eso es solo atracción. Amar no significa querer, eso es solo satisfacción. Amar no significa bondad, esos son sentimientos. Fuerte esta, esta. Porque vamos de buenos. ¿eh? Amar no significa unirse, esos son solo acuerdos. Amar no significa amistad, eso solo es compartir. Amar es ser feliz con la felicidad del otro. Pero del otro son todos.
¿eh? Fijaros si no nos quedan todavía, ¿verdad? Sobre todo porque todos, incluida aquí servidora, estoy pensando en cuánto me va a costar a mí hacer este trabajo con... Entonces te pones que cada uno tiene su asunto, ¿no? Y bien, pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Es decir, creo que había algo más que... ¿eh? Sí, hay muchas cosas más, pero ahí vamos la paliza de turno, ¿eh? Con lo cual vamos a dejar que vamos a seguir explorando lo que es el amor después de haber visto cuáles son las actitudes, es decir, los resultados que cuando uno se está acercando al amor va a poder a empezar a obtener y a los sentimientos. Uno se siente afortunado con lo que tiene, la felicidad, que es lo que se llama sentirse afortunado con lo que tiene. Que es una de las actitudes que más te va a acercar la gratitud al amor y a la aceptación. Si vamos poquito a poco y dando las gracias en vez de, pues eso, ¿no? De pataleta por lo que esté ocurriendo o haya ocurrido. Eso es muy importante. Y que empecemos ya a revisarlo, de verdad. Eso tenemos la capacidad de hacerlo sin tener que ir al psicólogo clínico. Tenemos capacidad perfecta. Pero si necesitamos orientación, ¿por qué no? Yo la he necesitado, he ido y me ha ido bien. En algunas veces mejor que en otras, por supuesto, porque los profesionales también somos seres humanos, son seres humanos, y tienen pasiones, ¿no? Es decir, que lo que decía antes, que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y eso yo lo he comprobado. ¿eh? Y además incluso hay que conocer estafadores antes de conocer al verdadero, porque al verdadero no le vamos a distinguir si no hemos tenido algunas experiencias con estafadores. Aquí en este mundo se aprende de lo oscuro, lo que puede ser la luz. Esto es algo que viene, que es de ley y que es muy interesante que ya lo asumamos. Es decir, que aceptemos donde estamos y que aceptemos completamente algo que se decía, fíjate, ¿dónde lo encontraba yo? ¿Dónde lo había leído? Ah, no sé dónde creo que lo he leído. Un momentito, un segundo. Ah, claro. Claro. Es que eso yo sí iba a leer la ley de la correspondencia en él, pero como he encontrado el otro, no lo había visto en la ley de la correspondencia. Lo veremos el próximo día, amigos, ¿eh? Ahora pues nos quedamos juntos, y os escucho. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre lo que hemos dicho? José Antonio, ya que estás tú aquí, coméntanos algo. Sí, claro. Eh, Estaba yo pensando en esta capacidad que ahora la neurociencia y toda la cuestión cuántica han determinado más de la capacidad del ser humano de co-crear su realidad, ¿no? Cómo con nuestros pensamientos y nuestros estados emocionales, cuando hay esa coherencia entre cerebro y corazón, pues uno crea mejores realidades para uno mismo. Pero lo que dices, pues es nítido, ¿no? Si sucedió de tal manera, es porque mi nivel de conciencia y de emocionalidad estaba en ese nivel. No podría haber sido de otra forma. Pero si voy aprendiendo de que depende de mis estados de conciencia y depende de mis estados emocionales, entonces puedo tomar rienda de mi vida con, Y digamos, con puedes mayor crear otros dirección. futuros diferentes a los que Así estuvieras es, creando sin esta información y sin saber que tienes la capacidad de hacerlo. Es así decir, es, por nosotros ahora, si nosotros queremos meternos en este nuevo paradigma y tal, que está llegando además de una manera brutal por todas partes, que es el hecho sí, de no estar perdiendo el tiempo en desarrollo personal, que al final terminamos de desarrollo personal, que al final no nos desarrollamos. Y así además es. incluso puede tener efectos adversos y tal, estarse sometiendo a terceros grados, talleres, movidas, ¿no? Y tal, ¿sabes? Que como que ya fue y tal. A partir de un momento dado podemos, en vez de estarnos viendo, irnos hacia el futuro, traernos el futuro, no traernos el pasado. Sí, Y es de lo que hecho, hacemos mucho con el desarrollo personal. No, es que verás, es que resulta que tengo un trauma y un ETC4 del no sé cuántos, no sé qué. Venga, por favor.
Que el Sí. futuro es el futuro, ¿qué futuro te estás marcando con tus diagnósticos horribles y con lo que aquello que has descubierto de tus traumas espantosos? Que no digo yo que no haya que hacer, por supuesto, una desensibilización y que no sea necesario pedir ayuda cuando uno realmente no puede con lo que está pasando, pero que perdemos mucho el tiempo, los exagerados, en estar continuamente justificándonos con las cosas que nos han pasado en el pasado para estar como estamos. Ujú. Y lo que tú estás proponiendo es que en vez de eso, que nos traigamos un futuro en donde, en donde estemos diferentes. Así es. Es decir, Sí. que seamos felices, que no tengamos sufrimiento, que estemos sonriendo, que estemos agradecidos y tal. ¿Por qué? Ujú. Porque yo lo decido. Que no tiene por qué haber ningún por qué. Porque voy a tomar esta iniciativa de mi vida para ver qué resultados voy a obtener. Y además los Sí, resultados empiezan enseguida, ¿verdad, José Antonio? No se sí, hace mucho esperar. es decidirlo y también sentir que lo merece uno, ¿no? El sentir que lo merece como cualquier ser humano. O Bueno, sea, lo de merecer lo hemos cambiado por si somos correspondientes con ellos o no, con ello o ujú, no. ¿Sabes? Porque merecer es ser correspondiente o no serlo. ujú, Claro, si sí, yo, por ejemplo, de mi futuro me traigo a un castillo belga, pues es bastante probable que no haya manera. Pero si me traigo y tal una casita en el campo con un gato, pues a lo mejor sí. Es decir, no sé, y tal, ¿sabes? Quiere decirse cosas que puedan ser posibles y que además que sean verdad. Si sí, me quiero claro. traer un unicornio y tal, con una hada encima y tal, ¿sabes? Pues mejor me tomo unas setas, ¿no? Que dicen que se ven unicornios y tal, ¿sabes? Por Sí, todas partes con las sí, setas, sí, ¿no? Estoy hablando en broma, claro, por sí, supuesto, yo me pero me refería refiero a que más no. Mm. al ser, ¿no? Más que al tener. O sea, el merecer tener un nivel de ser en donde uno pueda estar en paz, disfrutar la vida, ser feliz, ser Estar contento. positivo. Ese es el merecimiento fundamental, porque pues, lo material va, viene. Y estaba pensando también cómo hay cosas que de plano no dependen de uno, ¿no? Lo que Claro. aconteció acá en México, ese accidente tremendo donde tú vas caminando o en tu bicicleta o vas en tu carro y de repente estalla una pipa de gas, ¿no? Y bueno, eso ni modo que tú lo hayas generado, ahora es irremediable, esa es la realidad y hay que... Pero hay muchas personas que se habían olvidado el reloj y fueron a su casa y por tanto no les pasó, otras que se Ujú. retrasaron por un atasco que resulta se puso justo el semáforo rojo y que esos fueron los 30 segundos No en les que... Es tocaba. decir, que si vemos la constelación de aquello que pasó desde la ley de la correspondencia, alucinaríamos, pero que ni te cuento y tal, Sí, ¿sabes? De la realidad que hace, de lo que se movió alrededor de aquello y tal, ¿no? sí, Claro que nosotros no tenemos la capacidad y mucho menos la información, para entender. claro. Sí. Y entonces que la única manera ha sido el lamento, ¿m? Ujú, Claro, porque no nos han enseñado de otra manera, la pena y la sensación de que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento, lo cual crea la ansiedad. ujú, La ansiedad es eso, el no saber, el no conocer las leyes universales y el saber que no cualquier cosa va a pasar en cualquier momento, queridos amigos, no. Ni de coña, perdón, pero quiero ser ujú, contundente y tal, he hablado un poco feo, ¿sabes? No, 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 y tal, ¿no? Entonces eso es maravilloso, porque además, como dice José Antonio, de repente descubrimos que además nosotros podemos crear nuestra realidad. ujú. O sea, que ¿a través de qué? De las decisiones que vamos tomando con respecto a qué? A nuestro comportamiento. Así es, así es. Y si nos traemos y tal el futuro, y como dice José Antonio, en el tema del merecimiento, es decir, que sea posible, que sea correspondiente, o sea, que Ujú, realmente tú pienses y tal, sabes que aquello es para ti. Pero te voy a decir una cosa que he comprobado, realmente no se puede hacer este trabajo si no te corresponde. Es ujú, increíble eso. ujú, Tú mismo no te lo crees. Con lo cual, pues hay una inteligencia dentro de ti que sabe si está haciendo uno el canelo con la física cuántica o realmente se está haciendo un trabajo de dejar en paz el pasado para darte una oportunidad en el futuro. Que ujú, esa es lo que tú vienes a traer. Y ujú, generalmente, insisto, actuamos como mamíferos. ¿Os acordáis que el cerebro reptiliano, es decir, el instinto, es el presente?
y tal, ahí no se piensa ni se siente, mm, se hace. ujú, ¿Eh? Luego el límbico, que es la memoria, y tal, se introduce el aprendizaje, que es para aprender a ser de esa especie, porque los lagartos y los cocodrilos nacen sabidos. Mientras que los mamíferos tienen que aprender a ser de esa especie a través de la crianza y de la educación. Los ujú, mamíferos que viven sin ego y tal, es decir, en la naturaleza salvaje, es perfecta, tanto la educación como la crianza. Nosotros que tenemos ego, pues entonces no es perfecta ni la educación ni la crianza. Y eso nos convierte en mamíferos humanos. ¿Por ujú, qué? Porque dejamos de que el siguiente circunvalación es el futuro y nos hemos quedado en el presente pasado. Y entonces ahí es cuando perdemos la inteligencia, porque los sapiens, nuestros hermanitos de abajo, cuando iban a cazar un mamut, ya lo habían cazado. ujú, No tenían absolutamente ninguna duda. Se habían traído el futuro al presente y habían hecho unas danzas, unas meditaciones, unas simulaciones, es decir, que lo hacían, lo hacían. Entonces salían con toda su fiereza y convencimiento, y tal que es el convencimiento absoluto lo que te hace ser un gran cazador, en el sentido metafórico de la palabra también. Es decir, aquello que tú sabes que vas a conseguir, lo consigues. ujú. La cuestión Eso. es que como no confiamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades y las tenemos desentrenadas por falta de información que no nos han contado que esta era una de las cualidades de nuestro cerebro, pues como decían en las leyes, la información viene cuando tiene que venir y si no ha venido antes ha sido porque no era posible que viniera antes. Entonces ahora ya que viene y que nos dicen, dejar de psicoanalizaros y vámonos hacia el futuro. Dejar de intentar desarrollaros y tal y ser evolucionar con el desarrollo personal basado en la superación de vuestras carencias e irnos al futuro a ser abundantes y tal, ¿sabes? Porque así lo hemos decidido. Sobre todo porque estamos en una época muy peligrosa para el ser humano, que es la época en que van a venir los robots que no se pillan depresiones, ni andan con historias y tal, ¿sabes? Que en un momento dado y tal, ¿sabes? Solamente les podremos y tal, ¿sabes? A través de nuestra humanidad y de nuestras capacidades intrínsecas que jamás un robot podrá tener. Pero para eso tenemos que ser útiles, tenemos que ser productivos en este Ujú, mundo y tal. Es decir, es muy importante que sobre todo para nuestros hijos, yo que tengo nietos ya y tal, ¿sabes? Para hacérselo saber ujú. y prepararles, ¿no? Que sería precioso que pudiéramos aprender a prepararles. Pero bueno, también estos son divagaciones, ¿no? Sobre algo que no sé si estaréis de acuerdo. ¿Por qué no dejamos a nuestro pasado ya en paz? ¿Estáis de acuerdo? O por lo menos y tal, ¿sabes? En aquellas cuestiones que nos limiten y tal, ¿no? Porque por supuesto la memoria es importante para acordarte de quién eres. Y la tristeza que está enmarcada en el límbico y tal es una emoción a la que tenemos pánico, pero que es la única y tal que nos hace realmente bucear en un pasado y tal, ¿sabes? Interesante y tal, ¿no? Porque nos recuerda la tristeza quiénes somos, de dónde venimos, qué nos ha pasado, qué hemos perdido, qué hemos ganado, qué tal nos ha ido. Y ya está, no que nos han hecho, ¿sabes? O lo malo que fueron con nosotros, ¿sabes? Y eso ya sabemos. Tenemos que repetirlo y repetirlo y tal, ¿sabes? Ya está. Y además sabemos que no fueron malos. Y además sabemos y tal, sabes que aquello tuvo un sentido y que además tuvo un sentido evolutivo. O sea, que si queremos saber exactamente qué sentido evolutivo y estamos siendo perezosos y tal, porque estamos perdiéndonos otra de nuestras cualidades y estamos regastando energía en algo que no tiene una solución desde la racionalidad. ¿Sabes? Es decir, pero hay quien se apostilla y no veas los laboratorios farmacéuticos cómo se forran a costa de nuestro pasado. Claro. Hoy me ha pasado un cliente mío un informe en el que había 15 medicamentos para toda la vida. Sí que es verdad que había tenido un ictus y tal, y había que sacar una cuestión no, pero era un hombre que hablaba tranquilamente, no, no vi yo que, pero vamos, digo yo, ¿y todo esto? Y me dije, bueno, de esto hay algunas cosas que me evito porque no me sientan bien y tal, ¿no? Pero
hay que tener cuidado y tal, ¿sabes? Que no le diagnostifiquen y no le cronifiquen a alguien algo y tal, ¿sabes? Y que o le sostengan uno bioquímicamente como si fuera una vaca. Es por favor. ¿Sabes? Todo esto nos está dando recursos para poder estar muchísimo mejor en este mundo y poder aprovechar nuestras cualidades. ¿Quién más quiere contar algo? Yo quiero contar, estoy agradecida de estar aquí, Isabel, y Guapa. hola, hola, feliz tarde, noche para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfectamente te escuchamos. Adelante. Sí, gracias. Bueno, muy contenta de estar aquí en una de tu intervención mágica, como siempre para mí, gracias. Has dicho que quien está aquí en este momento es porque le corresponde, porque le toca. Y bueno, suelo ver las grabaciones y tal, pero tenía semanas, yo creo que hasta 2 meses, que no estaba presencialmente y hoy me toca estar aquí. Me ha gustado muchísimo todo lo que has dicho porque parece que estabas detrás de la puerta de aquí de la casa, como que viéndome todo, y ahora me estás dando con el garrote de una manera suave y dura. Pero bueno, Sí, son me las ha leyes gustado. suaves y duras. Sí. Sí, y lo que más me ha gustado, todo me ha gustado, pero lo que me llevo en este momento es que yo también estoy cansada, muy cansada, De además tanto de la desarrollo parte, personal y de tanta psicología, ¿no? sí, además que estoy pasando una situación que estoy en Estados Unidos, todavía esperando un papel y tal, y 40.000 cosas, en esto de que me siento detenida y estoy esperando algo y eso no depende de mí. Entonces, cuando le comento a alguien, bueno, vamos a hacer una constelación, vamos a ver en qué emoción está atrapada el pasado, ya estoy harta, estoy cansada de eso. Es que Siento que es una mm, justificación. sí, entonces definitivamente me ha gustado muchísimo porque, bueno, Hay que va, pasar por ello y tal para saber qué es, pero no va de estar todo el día desarrollándose, no, y es que no, me voy a hacer un taller para no sé cuándo, es decir, yendo a por uno. ¿No os dais y todo cuenta? lo que ha pasado, que me quedé sin carro porque se le dañó el motor y me van a dar $300, o sea, nada, o sea, todo el desmoronamiento como para decir, acepta y redirige, redirecciona. Echa para adelante y no te pongas a ver que si es que tu mamá se divorció, que no sé qué, que la mamá, ay, ya estoy cansada de eso. Gracias, Isabel, y gracias a todos. Bueno, estabas exactamente en el lugar en que te correspondía, que te correspondía para escuchar exactamente lo que necesitabas escuchar, y si no lo has escuchado antes era porque no era posible. ¿Sabes? Es brutal, qué bonito, es muy bonito. Sí. Y luego exactamente, cuidado, porque además el desarrollo personal, lo hablaba en el módulo cero que hicimos el fin de semana pasado, crea un ego desarrollo personal que es muy exigente y que te hace decepcionarte del desarrollo personal y te crees un inútil, y entonces estás continuamente y buscando y buscando y buscando y no encontrando. Entonces es muy interesante descansar. Y tomarte vacaciones y tal, sabes, un poco y tal de la exigencia que uno tiene que tener con uno mismo. Y ese 10% que le tienes que dar al ego es importante. ¿Sabes? El ego es un niño. Y a los niños se les da de vez en cuando un caramelito para que se calmen. ¿De acuerdo? Es Y un trancazo. sí, sí, claro que sí, y tal, y ahí y es una negociación, porque hay que negociar con él, no hay que atacarle y tal, vamos a decir, sádicamente, no. Y de vez en cuando hay que concederle su caramelito y tal, ¿sabes? Y hacerle así un poquito y tal, cálmate, mi niño. Claro que sí. Y tal, al fin y al cabo, el ego lo que quiere es protegerte. Es convencerle de que no te tiene que proteger, que ya te proteges tú. Ese es el desarrollo personal real. Así es. Y una palabra que has dicho, ¿qué futuro te estás trazando? Claro. El mismo de siempre, y tal, ¿os acordáis? El rasgo principal, el patrón, hasta que de repente empiezan a aparecer las leyes y empiezan a aparecer otra manera de ver la realidad que empieza a cuadrarte. O sea, como que tiene sentido para ti. Porque yo creo que nos ha llegado una información muy interesante porque tiene muchísimo sentido, ¿no? ¿Nos parece como que es lo lógico? Ujú. ¿Sabes? Pero que hemos perdido el rumbo nada más y tal, ¿sabes? Una de las definiciones del ser humano
en nuestro mundo es la desorientación. Entonces, Gracias. de desorientación, ¿verdad, Astrid? Así es. Además, cuando se te estropea el coche, se te estropea también la nevera, el reloj, se te No, sí. Y el novio, y se acabó todo. Y entonces, sale uno pero muy ya mal. va. Entonces me dicen, es que este es el año 1, el nuevo comienzo. Revisa el patrón de que cuando queda, ay, no, ya. Bueno, y sobre todo lo que tú acabas de hacer, el humor. Sin humor todo esto, insisto, y tal, no es posible. Lo que nos hace inteligentes es el humor. El humor y tal para que darnos cuenta de hasta qué punto y tal, ¿sabes? Es gracioso, ¿sabes? O sea, podemos encontrarle el chiste y tal, ¿sabes? A muchas situaciones, ¿no? O sea, yo cuando veo ahora a mamá, que es mi madre, que se ha metido tanto con la clínica López Ibor y con los que iban a la clínica López Ibor, que era un hospital psiquiátrico muy famoso que hay aquí, ha terminado viviendo enfrente de López Ibor, ¿no? Entonces yo cada vez que voy y tal, digo, Dios mío, y tal, ¿no? O sea, decir, por supuesto no voy a ser mala, no voy a decir nada y tal, ¿no? Pero como que la vida de repente nos pone en nuestro sitio, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces es de no sé qué, calle López Ibor, número 8, y entonces, Dios mío, si le pusiera la cassette, ¿eh? Y entonces, bueno, esto es la cuestión de cómo el universo devuelve las cosas o de alguna manera te hace un guiño o organiza un chiste alrededor de algo que realmente podríamos ver dramático y de repente te das cuenta de que no, de que es lo más gracioso del mundo. Y tal, o sea, que es realmente muy creativo el universo. O sea, y además es muy bonito ver que hay guiño. Y además que el guiño es a ti. Eso es increíble cuando de repente recibes el guiño. Que esa es otra de las cosas que quiero hablaros. Y yo con mis clientes lo trato de ver y tal. Lo que pasa es que mis clientes no ven el guiño a veces, como no lo veía yo. Y tal, porque muchas veces vienes al psicólogo y tal contando un drama y va el psicólogo y te dice que es un guiño y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, también hay que esperar un poquito a que pueda haber un cierto entendimiento en ello, por supuesto, ¿no? Pero verdaderamente yo podría hablar una estadística muy fuerte de sucesos y tal, ¿no? Que son mucho más un guiño que otra cosa y tal, ¿no? Es decir, cuando de repente uno lo ve. ¿Y qué más nos contamos? ¿Hay alguien más? Todavía nos quedan 3 minutitos por si alguien quiere exponer. Muchísimas gracias, Astrid. Y Nuria, ¿no quieres decir nada hoy? Hoy no dices nada. Está Nuria. Todavía no te oímos. Hola, sí, bueno, a mí me ha He pasado, dicho algo y un pie. Ya que sí, cuando estabais hablando de que se te estropea la nevera, el coche, pues yo he empezado el año con muy mal pie porque tuve un accidente de Ajá, moto ajá. y bueno, y me he roto el pie. Y Anda. entonces yo ya estoy pensando en la ley de la correspondencia. Lo que pasa es que me estoy haciendo las Perdona que me preguntas. ría porque siento muchísimo lo de tu pie, mi amor. Aquí estoy en el sofá con el pie enyesado. Y me hago las preguntas de por qué me corresponde esto a mí. La vida te ha parado. Sí, puede ser que sea eso. Hombre, y eres Speedy González. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Eh? Estoy en casa, no puedo ir al gimnasio, no puedo caminar, no puedo hacer ejercicio. Eso Solo vale. No puedes, no, contéstatelo a ti. ¿No puedes qué? Todo lo que has dicho vale, mamá. ¿No puedes qué? Solamente pues quédate una semanita y tal, ¿sabes? Con esta pregunta y tal, ¿no? Y entonces de repente puedes descubrir que a lo mejor es un ítem educativo en el que se te está diciendo que a lo mejor hay un rasgo de tu carácter o de tu manera de relacionarte con alguien o de tu manera a lo mejor que todavía proyectas tu vida de una manera y esta calma o este... Es decir, ya veremos, nos tienes que contar y tal, ¿sabes? Que así es todo el pie. ¿Te parece? Para que vayamos teniendo ejemplos prácticos. ¿Mm? ¿A alguien más le ha ocurrido una hecatombe en la primera semana del año? A ti, Astrid, vemos que también. Bueno, con eso que has dicho, me quitaron el carro para que ICE no me parara con el carro. Pues mira tú, pues mira tú. ¿Alguna explicación tiene? No ocurre nada que no tenga una explicación. Y gracias, Padre. De aquí en adelante, aceptología total.
Dicen la ciencia para dejar de sufrir. Sería inteligente por tu parte que optaras por la aceptología que por la pataleteología. ¿Eh? Bueno, guapísima. Muchísimas gracias, me alegro muchísimo de verte por aquí. Gracias, Nuria. Sentimos lo de tu pie. Qué pena que no tenemos ahí para hacerte una firmita en la escayola, y que te acuerdes de nosotros. Pero por lo menos tienes este anclaje que todos sabemos que estás con el pie chulo, así que Pata chula. debe ser la pata chula, decimos aquí. Así que nos acordaremos mucho de ti. Y de ti, Gracias. Antonio, muchas gracias también por tu participación. Moira, siempre por estar aquí. Y a todos los demás, pues el miércoles que viene nos vemos otra vez de nuevo, ¿de acuerdo? Bueno, pues un beso fuerte. Feliz Gracias. semana. Adiós, adiós. Chao.